Bien, buenas tardes alumnos. Damos inicio a nuestra clase de hoy, martes 14 de abril, correspondiente a una clase más de acto jurídico, ¿cierto? Pidiendo las disculpas por la clase anterior. No siempre es bueno comenzar pidiendo disculpas, pero a lo mejor sí es lo mejor. Una aclaración, ¿cierto? Porque tuvimos un inconveniente, porque la clase de ustedes tiene que quedar grabada con horas de anticipación a la subida al sistema, lo que hace que por clases anteriores no pudo ser grabada. Si fuera en online inmediatamente no habría ese problema porque yo entro nomás a la clase. Pero se produjo entonces ese inconveniente que no alcancé a poderla grabar cómodamente. Bueno, pero ahora ya estamos en esto, estamos compartiendo esta clase. Piensen que no ha sido fácil este sistema tecnológico, porque en el caso nuestro alcanzamos a vernos muy poco. Entonces eso me genera a mí un efecto psicológico, que es este enfrentamiento a una clase que no la tengo visualizada completamente. Es un tema, obviamente. Está la psicología del alumno que recibe la clase a través de este video, ¿m? Que a lo mejor ustedes están más acostumbrados porque los youtubers generalmente hacen estas exposiciones para pensamientos o exponer ideas. A mí me parece muy bueno. Es un poco eh, una forma en que el individuo se puede expresar, pero se puede expresar eh, sin contradictor legítimo. Como decimos en el mundo de los abogados, nosotros litigamos con un contradictor legítimo, ¿no? Y eso significa que lo que nosotros podamos decir, la contraparte lo puede poner en duda, lo puede cuestionar, lo puede incidentar, como se habla en derecho. Pero bueno, ese efecto no se está dando aquí. Así que tenemos que aprovechar de alguna manera esta forma en la que yo puedo exponer, pero que también ustedes eh, puedan quedar con la reflexión de lo que estamos conversando, que sea parte también de ustedes. Y en eso dependo mucho de ustedes en cuanto a su motivación personal eh, para estudiar, su dedicación a la asignatura, su visión que tienen cuando ya quieran salir eh, de la escuela, cuando egresen. Nos faltó tiempo para compartir esas cosas, ¿cierto? Ese tiempo en el que yo ya como abogado y ustedes como aspirantes a hacerlo, podemos compartir esa experiencia, la experiencia de por qué ustedes han decidido estudiar leyes y qué tal ha sido la experiencia mía de ejercer como abogado. Qué lejos, por supuesto, la mejor decisión que tomé en términos vocacionales, ¿cierto? Yo soy un tipo tremendamente contento de hacer lo que hace. Doy gracias a Dios siempre porque me permitió o me regaló este instrumento, porque la profesión es un instrumento que se nos da en la vida, cualquiera que sea, para hacer nuestro aporte a esta sociedad en la que estamos viviendo, ¿cierto? Ahora, si ese instrumento constituye un regalo, como lo fue para mí, eh, ¿qué más le puede uno pedir a la vida? Como Violeta Parra, gracias a la vida que nos ha dado tanto, ¿cierto? En días en que está difícil pensar precisamente en la vida, en lo que en lo que está aconteciendo, ¿m? Que uno a veces siente de una manera a lo mejor más liviana en cuanto a que, bueno, no ha pasado nada, es un virus, pero ¿qué pasa cuando sí se acerca?
¿Qué pasa con aquellas personas que a lo mejor estando junto a nosotros en algún minuto dejan de estarlo? Entonces ahí uno realmente entra en el cuestionamiento. No debiera ser así. No debiéramos tener mucho antes presentes a las personas, porque efectivamente nunca sabemos. Esto yo siempre lo conversé en clase. ¿Mm? Ustedes saben, en lo personal, con todo el respeto de las creencias de ustedes, para el cristiano católico, el vivir preparados es una especie de norma. ¿Mm? Nunca se sabe cuándo ha de llegar el último día. Y eso no se trata de ser pesimista ni negativo, sino que se trata de vivir bien. ¿Mm? Es decir, si nosotros efectivamente tenemos una certeza, esa certeza es el fin de nuestra existencia, bueno, entonces aprovechemos esta existencia. Y ahí está la contribución que hacemos cada día desde la profesión, desde el oficio, desde su trabajo, desde el mismo estudio. ¿Mm? ¿Cuánto se está discutiendo en estos días de lo que significan los cambios de leyes necesarios para tratar de morigerar los efectos de una pandemia que está dejando estragos en lo que se refiere a todo el ámbito eh, comercial, contractual, para ustedes de los actos jurídicos? ¿Eh? ¿Cuál es el aporte que hacemos nosotros? ¿Eh? ¿Cuál es la visión que entregamos? Y decimos desde el derecho podemos ofrecer soluciones. Y con eso ayudamos a las vidas, ayudamos a personas que en este minuto se están viendo complicadas con su trabajo, con sus pagos, con el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuál es nuestro aporte en ese sentido? ¿Mm? Tenerlo siempre presente. Bien, pues, estimados, y teniendo presente esto, entonces vamos a estudiar bien los actos que estamos en este minuto, a los que estamos enfocados, que son los actos jurídicos, que es el núcleo, lo he dicho yo del primer día, del núcleo del sistema. ¿Eh? Todo acto que nosotros vemos tiene un núcleo, y ese núcleo es esto, donde converge una voluntad de un sujeto capaz que tiene un objeto y tiene una causa. ¿Qué núcleo más común a todo lo que estamos viviendo en esto? ¿Cuántas personas en este minuto están diciendo, yo presté mi consentimiento para comprarme una casa porque tenía trabajo? Yo presté mi consentimiento para arrendar una propiedad porque tenía ingresos. Yo presté mi consentimiento porque pensé que tú, el dinero que yo te prestaba, me lo podías devolver. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones en las que uno perfectamente está percibiendo que los elementos estructurantes del acto se están debilitando. ¿Mm? Tenía una causa que me llevó al contrato y ahora resulta que la causa se empieza a diluir. ¿Qué pasa con la estructura? ¿Se rompe o el acto se mantiene incólume, inamovible? Eso estamos observando. Y para saber las consecuencias, nosotros hemos estado observándolo desde la semana pasada con las clasificaciones y en el video anterior, que era un video no original, por eso les pedí disculpas, porque estaba enfocado en una clase de acto jurídico, pero no destinada a ustedes, y a mí me gusta que la clase sea destinada a ustedes, acto jurídico de la Universidad Miguel de Cervantes. Entonces, analizábamos en ese video las formalidades en los actos jurídicos. Pues ahora nos toca otra clasificación que se refiere a los actos jurídicos puros y simples y los actos jurídicos sujetos a modalidad. Un tema cuando uno piensa en las modalidades del acto jurídico. Si ustedes revisan el artículo 1444, se van a encontrar con que los actos jurídicos, en efecto, tienen elementos de la esencia, tienen elementos de la naturaleza, pero tienen elementos accidentales, es decir, aquellos elementos que
ni esencial, ni naturalmente le pertenecen, pero que se incorporan mediante cláusulas especiales. Lo que significa que las modalidades siempre, siempre son una expresión de voluntad. Hay excepciones, obviamente, pero son una expresión de la voluntad de los contratantes. Ellos dicen, mira, no puedo pagar el precio ahora, me esperas 30 días, introducen un plazo. Y el otro dirá, ya, pero esto a condición de que efectivamente podamos llevar a efecto el servicio. Introducen una condición. ¿Ven? Y el individuo podrá decir, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo estar presente, pero voy a mandar a un mandatario. ¿Ven? Y ese mandatario va a actuar en mi representación. Introducimos modalidades. Un acto que debió ser puro y simple de compra-venta, por ejemplo, voy y compro el televisor, lo pago, me lo entregan, qué sé yo, asunto terminado. Negocio que nace, se ejecuta y se extingue. Los actos puros y simples, de hecho, son eso, los actos que producen sus efectos inmediatamente celebrados y se mantienen estos para siempre. O se extinguen de inmediato, si uno pudiera llevarlo así. ¿No? Como por ejemplo lo del televisor. Vine, me gustó, lo compro, lo pago, me lo entregan y aquí esta historia terminó. Cuando nosotros introducimos modalidades, es por una necesidad que nos convenga a ambas partes. Generalmente, aunque se pueden también en un testamento existir las modalidades, como si yo dijera, dejo una casa a la Universidad Miguel de Cervantes siempre que ella la destine a estudios de posgrado, por ejemplo, ¿eh? Un elemento que yo digo es condicionante. ¿La va a destinar a posgrado? Perfecto, entonces la lleva. No, no la puede destinar, la va a ocupar a otra cosa, entonces pierde la asignación. ¿Ven? En un acto jurídico unilateral también pueden existir modalidades. Y eso es la tónica. La mayoría de los actos, no digo cuantitativamente porque no sé cuántas compraventas se celebran al día, no cuántos arriendos, cuántos contratos de mutuo, cuántos contratos de sociedad, cientos, miles de contratos que se celebran al día. En todos puede haber una modalidad y en otros no. O sea, si yo voy y compro el pan, claramente un acto puro y simple. Pero si voy a Falabella y me compro el televisor y me dicen, ¿sabe qué? Se lo vamos a dejar el sábado porque no hay stock hoy día en las tiendas. ¿No? Entonces, perfecto. Hoy día es lunes, el sábado lo espero. Ya, pero yo no tengo efectivo, le puedo pagar con tarjeta de crédito. Perfecto, pago con tarjeta de crédito. Y voy introduciendo modalidades. Oiga, pero el sábado, ¿quién me lleva el televisor? Un camión. Ah, entonces, contratamos un transporte. Sí, tenemos seguro de transporte. Perfecto. ¿Y hay garantía? También. Y tenemos una garantía adicional. Todos elementos que van construyendo un contrato de manera diferente. Le vamos agregando lo que se llama precisamente las modalidades. ¿Ah? Las modalidades, por definición, son aquellos elementos ajenos al acto que alteran los efectos normales del mismo o los efectos habituales del mismo. Y se suelen mencionar la condición, el plazo, la representación, las obligaciones alternativas. ¿Ah? Son modalidades que uno introduce. Ahora, después vamos a aprender que hay ciertas modalidades que dejan la cualidad de ser elementos accidentales y pasan a ser elementos esenciales, como podría ser, por ejemplo, el plazo en la constitución de un usufructo. No existe usufructo si no hay plazo. ¿Ven? Ahí la modalidad se introduce en la constitución del derecho de usufructo, pero pasa a ser un elemento esencial, porque si no tuviera plazo no sería usufructo. Bueno, por decir, entonces, una figura. ¿Ven? Entonces, por eso es importante estudiarla. No sé, al final del curso se suelen estudiar algunos elementos accidentales y entre ellos se suele estudiar el plazo y la condición. Pero más que nada en ellos se volverá en obligaciones. Pero nosotros daremos una vuelta cuando terminemos los elementos del acto. ¿Bien? Eh, la siguiente clasificación está, recuerden que estamos viéndola según el documento de Avelino León Hurtado, así que cualquier duda la pueden consultar siempre ahí. Viene la clasificación que
nos hace distinguir entre actos principales y actos accesorios. Interesante clasificación, eh, pero por una, digamos, particularidad propia de la enseñanza del derecho civil. Es que en esta clasificación se estudia un gran principio, ¿no? Que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y es importante porque aquí entra con mucha fuerza a analizarse una de los contratos más relevantes del derecho en términos de garantía. ¿Mm? Se supone que los actos subsisten por sí mismos cuando son principales y son accesorios cuando efectivamente están para garantizar a, o asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Lo que nos lleva al análisis del artículo 46 que se refiere a las cauciones. ¿Ah? Y ahí están efectivamente definidas como aquellos actos en los que efectivamente se contraen para la seguridad de una obligación principal. Y aparecen las garantías. ¿Ah? Las garantías, entre ellas está la garantía personal más conocida, que es la fianza, pero no la más utilizada. La solidaridad es una garantía personal y esa sí que es frecuentemente utilizada. Y por otro lado están las garantías reales. Y dentro de las garantías reales está la prenda, que se refiere a los bienes muebles, y por otro lado la hipoteca. La hipoteca, que se refiere a las garantías reales que recaen sobre inmuebles. Sin duda, esta última, un pilar fundamental del sistema financiero en Chile. Hoy día los bancos generan créditos para la adquisición de viviendas porque existe la vivienda que puede inmediatamente quedar grabada con hipoteca a favor del banco. Entonces, por eso después van a aprender allí en el curso de Derecho Registral lo importante que es que exista un régimen inmobiliario, un sistema de registro de inmuebles que garantice a los acreedores, es decir, a aquellas personas que generan estos créditos hipotecarios, la garantía de que sus créditos van a ser devueltos. Fíjense lo que está pasando en estos días, que es tremendamente relevante. La mayoría de los bancos ha tenido que eh, refinanciar totalmente el sistema de créditos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque veníamos con todo el, digamos, los eventos posteriores al 18 de octubre y nos encontramos con un 2020 con pandemia. Mucha gente no ha podido pagar sus créditos hipotecarios y ha pedido que los bancos flexibilicen. Y por allí han salido publicidad. Vi yo una entrevista a, al presidente de la Asociación de Bancos y claro, están diciendo, estamos dispuestos a sentarnos y conversar una renegociación. Pero aquí hay un elemento fundamental. Renegociar el crédito significa también extender las garantías. ¿Ah? Si usted me va a pagar estas 4 cuotas al final del crédito, bueno, yo quiero que hasta esas 4 cuotas después del crédito, mi garantía hipotecaria también esté. ¿Ven? Entonces, por eso están estas garantías para asegurar el cumplimiento. Ahí en el 2407 está definida la hipoteca. No es una gran definición, pero al menos nos sirve para entender. ¿Bien? Finalmente, vamos a ver una clasificación que se refiere a algo que es bien importante, sobre todo cuando uno pasa al curso de bienes, ¿m? Que es la clasificación que distingue entre actos de administración y actos de disposición. ¿Por qué esto es tan fundamental? Porque, sobre todo en el mundo de las leyes, sobre todo que muchas abogadas y abogados son designados administradores de bienes ajenos, secretarios de sociedades, asesoran a directorios, asesoran a personas que compran inmuebles, que venden inmuebles. Entonces, siempre es bueno saber si las personas
a la que estamos asesorando o los actos que vamos a realizar, efectivamente están dentro de nuestras posibilidades. Y eso nos lleva a esta distinción entre actos de administración y actos de disposición. Piensen ustedes, por ejemplo, que un día tienen un cliente que está comprando una casa y esa casa pertenece a una sociedad. Entonces, el cliente le gustó, es una casa, digamos, importante, una casa a lo mejor que tiene un local comercial, es atractivo porque puede poner su negocio, porque atrás tiene casa. Pero resulta que este inmueble pertenecía a una sociedad, pertenece todavía a una sociedad. Y entonces la sociedad está en este, supongamos, problema de pandemia, está vendiendo todos sus activos. Entonces le dice, sí, nosotros tenemos esta casa a la venta, son 70 millones de pesos, eh, y la idea es venderla ahora. Entonces, usted asesorando al comprador, bien, estamos listos, hay acuerdos sobre la cosa, sobre el precio, firmemos escrituras, perfecto. Recuerde que usted está comprando la casa a una sociedad, entonces en algún momento le va a preguntar a la persona que vende, ¿quién va a comparecer en la escritura de venta? Porque la persona jurídica tiene que tener un representante legal. Entonces le dicen, por ejemplo, ya, la señora Claudia Mellado, ella es la que es la representante legal. Perfecto. Y entonces usted, nuevamente como abogado, le dice, ¿nos puede enviar los poderes de la señorita Claudia Mellado para, obviamente, adjuntarlos al título y saber si esa persona tiene facultad de disposición? Le mandan la escritura, usted la revisa, escritura de poderes, supongamos que fuera una sociedad anónima, y dice que en caso de venta de inmueble requiere actuar con uno de los directores de la sociedad. O sea, la señorita Claudia Mellado no tiene facultad de disposición por sí sola. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿pero por qué cuando se trata de enajenar, de hacer ajena una cosa, requiere de otra? Porque la facultad de disposición implica transferencia del dominio. No es lo mismo que se diga que la señorita Claudia Mellado tiene la facultad de administrar la sociedad, porque administra la sociedad, ve el negocio, cómo funciona, va con las deudas, con los nuevos negocios, con los nuevos clientes, conversa con los bancos, pero otra cosa es que ella tenga facultades para disposición del activo. Entonces usted le dice, ¿sabes qué? Mira, lamentablemente no podemos aceptar que comparezca la señorita Claudia si no comparece también uno de los directores que tiene que acompañarla. ¿Por qué le van a decir? Porque la facultad de disposición, en este caso, está entregada a esas dos personas. Suscriben las dos personas y nosotros concurrimos en la escritura. Entonces, así tenemos que efectivamente la facultad de disposición implica la facultad de transferir el dominio, en tanto que la facultad de administración es aquella que se establece para realizar actos de conservación, de mantenimiento y de incremento del patrimonio administrado, pero no tiene disposición. En el estudio que hagan, revisen el artículo 2130 y 2132. Estos actos están insertos dentro del contrato de mandato. Y dentro del contrato de mandato es donde se da esta figura. Piense usted que la señorita Claudia Mellado, que es nuestro ejemplo, es precisamente la representante legal de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que la administra. ¿Qué significa administrar? Que tiene facultades para desarrollar actos de administración, es decir, actos que tiendan a la conservación, mantenimiento e incremento del patrimonio administrado. Pero si la señorita Claudia Mellado se deshace del activo, está disminuyendo el patrimonio. Entonces alguien perfectamente podría decir, no, entonces en ese caso necesitamos una alerta. La mayoría de las sociedades tiene alerta cuando hay enajenación del activo. Se pide a veces facultad especial, en otros casos se pide que comparezca con otra persona que lo acompañe, en otros casos se pide que haya una autorización, por ejemplo, a una junta, a una reunión de directorio, en fin, exigencias especiales ¿para qué?
para que efectivamente no haya que una situación de mala fe, donde el administrador de la sociedad, tomando esa facultad tan importante que es la facultad de disposición, enajene un bien, enajene un activo, en circunstancias que eso puede perjudicar a su representante legal. También ustedes como abogadas o como abogados en algún minuto pueden ser designados precisamente eh, mandatarios para que efectúen gestiones en venta, ya sea para comprar o para vender. ¿Dónde va a ser el conflicto? Cuando tenga que vender. Porque quien revise su poder, lo primero que va a preguntar, ¿tiene facultades de disposición? Por eso es tan importante que el alumno eh, entre muy, muy temprano en esta clasificación y reconozca que frente a la facultad de disposición hay que tener diligencia en el control de esta facultad. ¿Ah? En la práctica, los poderes siempre suelen decir que el administrador cuenta además con la facultad de disposición, lo que implica vender, ceder, enajenar, transferir. Los abogados suelen, cuando construyen el poder, cuando lo redactan, exponer todas estas expresiones para que ninguna contraparte le ponga un pero. ¿Mm? En el sentido de que decir, mire, pero es que usted solamente tiene facultades para vender, pero no tiene facultades para recibir el precio. Problema. O usted tiene facultades para, a lo mejor, simplemente hacer la negociación preliminar, pero no para hacer la transferencia o tradición que sigue a la venta. Problema. Entonces, por eso la cláusula suele tener un poquito más de exposición en este punto. Entonces, no es un tema que ustedes deban pasar muy livianamente, al contrario, tiene que ser muy cuidadoso porque la disposición, la facultad de disposición que transfiere el dominio, es una facultad que puede disminuir la riqueza de la persona que les ha conferido a usted la facultad. Entonces, tenerlo muy presente. Bien, bueno, al menos de las clasificaciones que para mí resultan relevantes en materia de acto jurídico, están vistas las que hemos conversado. ¿Ya? Después con el tiempo van a ir aprendiendo otras clasificaciones, otras distinciones en obligaciones y después en el ramo de contrato. Por ahora las que menciona Avelino León son suficientes para entender nuestra asignatura. Bien, y con eso damos término al primer capítulo del acto jurídico, que es el concepto de acto jurídico, la distinción por escuela, ya sea si es la escuela francesa o la escuela alemana, precisamente los efectos que persigue un acto jurídico, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y luego entrar derechamente entonces al análisis de las diferentes categorías que asume un acto jurídico. Nunca las miren como categorías que son individuales, es como decir un acto de familia no es un acto sujeto a modalidad o un acto puro y simple no es un acto patrimonial. No, un solo acto puede entrar en todo el conjunto de las clasificaciones. Piensen ustedes, por ejemplo, el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio es un contrato de familia, es un contrato que tiene efectos patrimoniales, es un contrato solemne, es un contrato puro y simple, ¿ah? Y es un contrato principal. ¿Ven? Todas las categorías. Pensemos ahora en una compraventa de inmueble. Una compraventa de inmueble es un acto jurídico patrimonial, un acto jurídico bilateral, un acto jurídico oneroso, un acto jurídico principal, un acto jurídico solemne, cuando es venta de inmueble, un acto jurídico que implica disposición, porque la compraventa es un típico título traslaticio de dominios, traslada el dominio. ¿Ven? Entonces, ahí un puro acto puede revestir todas las categorías que estamos estudiando. Así que siempre pensar precisamente en que el acto puede
efectivamente revestir todas las categorías. Bien, después les voy a dejar allí algunos ejemplos para que ustedes vayan jugando a descubrir qué tipo de características tiene el acto jurídico. Bien, y con eso entonces cerramos esta primera unidad, una unidad que es de orden descriptivo, y nos vamos a una segunda unidad que es hablar de los elementos del acto jurídico y que nos llevará a un tema más profundo, que es el tratamiento de los requisitos, derechamente. Nosotros hablamos de elementos del acto jurídico, lo hemos ido mencionando a lo largo de nuestras clases, y cuando hablamos de elementos estamos hablando del 1444. Hay elementos de la esencia, aquellos en los cuales el acto o no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. Gran argumento para sostener que allí está contemplada la inexistencia de los actos. Primera cosa. El otro es degenera en otro diferente, eso es una conversión del acto jurídico. Algunos autores distinguen elementos esenciales, es decir, esenciales comunes, y otros esenciales especiales, pero en el fondo lo importante es hablar de que son elementos que son esenciales, elementos que si no están, no hay estructura posible, ¿ya? Por eso son de la esencia. La médula está aquí. Luego los elementos de la naturaleza, aquellos que efectivamente se entienden pertenecer al acto sin necesidad de cláusula especial, pero que se pueden efectivamente eliminar. ¿Por qué? Porque no son esenciales. Se suele mencionar, no sé si ya lo mencionó antes, pero por ejemplo, el saneamiento de los vicios, el saneamiento de la evicción. El comprador debe recibir la cosa en ese sentido de tal manera que le sea útil y que tenga una posesión pacífica. Si alguien alega otros derechos sobre la cosa o no puede usarla porque en definitiva tiene un vicio, el comprador tiene derecho a que se le ampare en estos defectos. Bueno, ese derecho las partes pueden renunciar. Y si lo renuncian es porque no es un elemento de la esencia. Pero si las partes nada dicen, ese derecho está. Y los elementos accidentales que ya lo hemos visto a propósito de precisamente los actos puros y simples y sujetos a modalidad. Ahora, de esto nosotros vamos a comenzar a ver los elementos esenciales porque eso derivan a un gran tema, que son los requisitos de existencia y de validez del acto jurídico. Ahora, fíjense que yo me expreso diciendo que existen requisitos de existencia y requisitos de validez. Y es fundamental esta distinción porque vamos a ver al final que esto desemboca en dos posibles sanciones. Si yo hablo de requisitos de existencia del acto, significa que si ellos no están, el acto termina siendo inexistente. En cambio, si yo hablo de requisitos de validez, estamos hablando, y esos requisitos no están, esos requisitos afectan el valor del acto y pueden terminar en la nulidad del mismo. Esto se produce por una discusión que se da con posterioridad al Código Civil francés de 1804. ¿Por qué? Allá, el rojito ahí arriba, Código Civil francés de 1804. Ese código tuvo un problema que generó doctrina. Y si alguien cuando se enteren, ese problema puede llegar hoy día a ser un problema en verdad de muy contingente, o sea, un problema de actualidad. ¿Cuál era el principio? El principio era que, de acuerdo a la doctrina francesa posterior al código, se señalaba que los actos eran nulos solo después que la sentencia así lo declaraba y podía llegarse a esa sentencia si había una norma que sancionaba el vicio ocurrido con nulidad. Si había una norma, el acto se realizaba, incumpliendo la norma, conducía a la nulidad siempre y cuando existiera una sentencia. Esa era la regla. No hay nulidad sin texto. Sin texto legal que diga que es nulo.
Pues pasó que el matrimonio, que efectivamente quedó contemplado así, algo similar al código chileno entre hombre y mujer, resulta que no quedó expresado que en caso de que hubiera diferencia de sexo, el matrimonio era nulo. Entonces se presentó de inmediato un problema, ustedes ya lo intuyen. Si no hay ninguna norma que diga que el matrimonio celebrado entre dos personas es nulo, no hay nulidad. ¿Por qué? Porque no hay nulidad sin una norma que lo sancione. Y dicen que fue un problema de Napoleón ahí que intervino mucho en la redacción a través de su, digamos, principal influyente Portalis. Bueno, la cosa es que el resultado fue que seguramente dos personas se presentaron del mismo sexo a contraer matrimonio y el oficial de registro civil de la época, estamos hablando del siglo XIX, pues imagínense, le ha dicho, ¿sabe qué? No podemos llevar a cabo porque este matrimonio no puede ser por el matrimonio entre hombre y mujer, siglo XIX. Pero se suscitó la duda, señores, pero no hay ninguna norma que diga que el matrimonio entre personas del mismo sexo es nulo. Y ahí entonces la doctrina entra en el conflicto de cómo sancionamos a un acto que la ley no dice que es nulo. Y ahí aparece un autor, Zacarías, que indica que lo que pasa, le dice a sus contemporáneos, es que este matrimonio no es que sea nulo, porque efectivamente no hay ninguna norma que diga que es nulo el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que este matrimonio es inexistente, no existe. Alguien podría decir que fue como el primer eh, argumento jurídico homofóbico, ¿cierto? Pues estamos hablando siglo XIX, mediados del siglo XIX. Entonces, traspapélenlo a la actualidad o trasladémoslo. No lo traspapelemos, creo que el término lo utilicé mal. Trasladémoslo. ¿Ah? Hagamos una traslación al siglo XXI, donde hoy día tenemos a dos chicas jóvenes, por eso digo a dos chicas jóvenes, que están casadas en España, están esperando un hijo y están peleando ante el Tribunal Constitucional el que se reconozca su derecho a ser ambas madres del niño que están esperando. Para ello pasa porque el Tribunal Constitucional diga que el matrimonio entre personas del mismo sexo es perfectamente válido en Chile. Si así pasa, bueno, la discusión habrá tenido una larga data en el ambiente chileno y ha llegado a un resultado. El punto es que desde la perspectiva que nosotros lo estamos estudiando, a mediados del siglo XIX, se genera esta división entre requisitos que van hacia la existencia del acto y requisitos que van hacia la validez del mismo. Interesante. ¿Ven? Bueno, aquí en Chile la discusión siguió con Claro Salar allá en el siglo XIX y con Alessandri en el siglo XX. ¿No? Y hasta el día de hoy todavía hay discusión si la inexistencia está contemplada o no en el código. Llegaremos hacia el final del curso nuevamente a esta discusión. Pero básicamente el requisito de existencia es aquel sin el cual el acto no nace a la vida jurídica, en tanto que el requisito de validez es aquel requisito sin el cual el acto nace a la vida jurídica, pero nace viciado. ¿Mm? Efectivamente, si se construye con elementos no válidos, el acto efectivamente nace a la vida jurídica, pero nace con un defecto que anularlo, permite anularlo, no nace anulado, sino que permite anularlo si vamos a juicio y una sentencia así lo declara. Mientras que la inexistencia, el acto no nace, no llega a producir ningún efecto, nunca existió. Al menos así es el planteamiento. Ahora, el código, como está en discusión si lo acogió o no lo acogió, no podemos ir a un capítulo o título que hable de la inexistencia. Solo podemos ir a un artículo, que es el 1445, que nos dice que para que una persona se obligue a otra es necesario que
sea capaz, sea legalmente capaz. 2, que consienta en dicho acto, que tenga objeto lícito, causa lícita. Nada más. No dice son requisitos de existencia, son requisitos de validez. Tradicionalmente se ha entendido que son requisitos de existencia la omisión de voluntad, la omisión de objeto, la omisión de causa, la omisión de solemnidad. Fíjense lo que dije, omisión, porque la omisión conduce a la inexistencia. Mientras que requisitos de validez se entiende que son voluntad exenta de vicios, objeto lícito, causa lícita, capacidad. Esos serían los elementos o requisitos de validez. ¿Ya? Repito, requisitos de existencia, voluntad, objeto, causa, solemnidad. Requisitos de validez, voluntad exenta de vicios, objeto lícito, causa lícita y capacidad. ¿Ya? Porque en esta teoría las solemnidades ingresan a la forma en que se expresa el consentimiento. Ahí se ven simultáneamente ese requisito. Tenemos entonces así dos casos. Requisitos de existencia, requisitos de validez. Pero eso en doctrina. El código está todo fundido en el artículo 1445. ¿Mm? Y de ese 1445 nosotros lo vamos a empezar a estudiar ahora. ¿Eh? Y vamos a partir con el primer gran elemento del acto jurídico, la voluntad. Hay todo un tema con la voluntad. ¿No? ¿Qué es la voluntad? Se suele, digamos, señalar que es un querer interno manifestado. La voluntad es querer, pero la voluntad del acto jurídico es una voluntad que efectivamente es manifestada con la intención de producir una consecuencia jurídica, lo que nos llevará más tarde a decir que los requisitos de la voluntad son que sea manifestada y que sea seria. ¿Mm? Interesante punto al respecto. Ahora, es probable que ustedes se encuentren aquí con el análisis de la autonomía de la voluntad, el gran principio de derecho privado, la autonomía de la voluntad, que en el fondo es la libertad para realizar todos aquellos actos que sean convenientes a mis intereses, siempre y cuando estos no transgredan normas de licitud, normas de orden público. Tema que es un vaivén a lo largo del derecho. A veces el legislador pone más restricciones a la voluntad, a veces pone menos. Por eso en el libro de Ramón Domínguez señala que este principio oscila en el tiempo. Han habido estados más restringidos y existen estados mucho más restringidos y han habido estados que son mucho más liberales al momento de celebrar negocios. Pero ¿dónde está la voluntad? La voluntad está al final de la Edad Media, más o menos, cuando por influencia del cristianismo, ya lo hemos dicho a lo mejor en alguna clase anterior, efectivamente el individuo goza de una libertad y de una dignidad para generar efectos con su sola voluntad. Esta expresión de que el hombre es hecho a imagen, a imagen y semejanza de Dios es muy impactante en el cristianismo porque en el fondo genera al individuo con voluntad. La voluntad de él es la que decide. Esto se une a los pensadores ilustrados del siglo XVII, del siglo XVIII, Locke, Rousseau, Hobbes, y en el mundo de la economía, Adam Smith y David Ricardo. Y ese principio de la libertad, de la dignidad del ser humano, acuñado junto con el principio de la libertad de dejar hacer, que era el postulado de Adam Smith, el padre de la economía moderna, genera que si el hombre tiene voluntad y se le deja libre, puede desarrollar actos que tengan efectos jurídicos. Muy, muy relevante a la hora de analizar 2 siglos de actos jurídicos, todo el siglo XIX y todo el siglo XX, donde hubo un desarrollo exponencial de la autonomía de la voluntad, donde todos los actos, siempre se ha dicho, son esencialmente voluntad. Los actos impuestos sin voluntad
son pocos y son resistidos en el derecho. Existen. Piensen ustedes lo que significa el seguro obligatorio para las personas que optan por el permiso de circulación, ¿no? Una clasificación de acto jurídico que se incluye ahí, entre medio de los actos jurídicos principales y los actos jurídicos accesorios, están los actos jurídicos forzados. Lo van a ver en contrato, pero les anticipo ahí. Por ejemplo, ¿por qué se me impone un acto que no quiero celebrar? Alguien podría decir, no hay voluntad. A lo mejor no lo hay, pero la voluntad está en que si yo quiero obtener el permiso de circulación voy a tener que ceder al seguro obligatorio. ¿Mm? O si yo celebro el contrato de trabajo voy a tener que aceptar que me descuenten los valores de AFP y de salud. Entonces, uno dice, sí, ¿hay atenuación de la autonomía de la voluntad? Por supuesto que la hay, por supuesto que la hay. De hecho, esto de que la libertad de dejar hacer, que se llama libertad contractual, tiene estos peros. Y llegaremos allá algún día cuando veamos este principio en materia contractual. ¿Mm? Bien, pero eso es una especie como de resumen de lo que significa la autonomía de la voluntad hoy día en la generación de efectos jurídicos. Ahora, en el plano positivo, esta autonomía de la voluntad, y hablamos de voluntad porque estamos hablando en general, se suele más tarde, cuando hablemos de actos jurídicos eh, bilaterales, vamos a decir consentimiento, porque son dos voluntades que se unen, concurren, sienten, sentir juntos, consentir, sentir juntos. Entonces, en actos jurídicos unilaterales hablamos de voluntad, en actos jurídicos bilaterales de consentimiento, pero siempre estamos hablando del mismo elemento, la voluntad. Y decíamos que existen dos exigencias, manifestada, seria. Lo serio es simple, que se realice con la intención de producir consecuencias jurídicas. Si yo en broma le digo a una persona, oye, ¿sabes qué? Estoy aburrido con este código, ya no quiero saber más, te lo regalo. En verdad, lo regalé. ¿Era mi intención? No, puede ser un día de furia nomás, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero en verdad, no era mi intención donar el código. ¿Mm? Por tanto, es una voluntad que no produce ninguna consecuencia jurídica porque hay falta la seriedad. Ahora, la manifestación es la exteriorización de ese querer interno. Si el sujeto efectivamente tiene un querer interno, ese querer interno, si se mantiene en el fuero interno, no tiene ninguna consecuencia jurídica. ¿Qué pasa? Muchos de ustedes tendrán intenciones, no sé, de comprarse un auto, tendrán intenciones de hacer un viaje, no sé, alguien tendrá intenciones de casarse, pero no dice nada. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Significa que mientras esté en el fuero interno, ese querer que está allí, no produce ninguna consecuencia. Pero cuando se manifiesta, entonces el derecho se pone en alerta. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Se puede manifestar de manera expresa, se puede manifestar de manera tácita, se puede manifestar a través del silencio. Gran tema, gran. Lo expreso ustedes lo han reconocido toda la vida, porque lo expreso más común para nosotros son lo verbal, lo escrito y lo gestual, ¿cierto? Si yo firmo el contrato, estoy por escrito manifestando mi voluntad. Si yo, ante la pregunta del oficial civil, ¿desea usted contraer matrimonio? Sí, el sí es una expresión del lenguaje verbal y por lo tanto esta verbalización es una expresión, es una manifestación de voluntad expresa. Ahora, si viene un taxi y yo le hago así, le estoy diciendo, detente porque yo necesito tu servicio de transporte. Estoy expresamente aceptando ir en el taxi, porque lo detengo. ¿Ven? O si en el remate dice postura, 500.000 pesos, levanto mi mano. Estoy aceptando expresamente el precio de 500.000 pesos. ¿Ven? Es una forma de manifestar la voluntad, ¿cierto?
La otra es tácita. Acá es un poquito diferente, porque la manifestación es tácita cuando se deduce de ciertos actos que conducen de manera inequívoca a entender que se está manifestando la voluntad. Tomemos el mismo ejemplo del taxi, pero ahora con un taxi, así como aquí en Huérfanos con MacIver, hay un paradero de taxi, y a veces el taxista está con la puerta abierta. ¿Mm? ¿Qué significa él? Que tiene su auto en oferta a cualquiera. Supongo que yo voy apurado, llego y me subo. Mi comportamiento no hace sino efectivamente evidenciar que he manifestado mi voluntad de tomar el contrato de transporte. ¿Ven? Ahí no es que yo lo haya hecho para él, porque sería un gesto expreso, sino que yo con mi comportamiento, del cual se deduce una aceptación, he manifestado mi voluntad. Interesante, ¿cierto? Bueno, eso sería si efectivamente habláramos de la voluntad expresa, de la voluntad tácita. Hay un caso de voluntad tácita también en el 1240 y... pecado, ¿dónde tengo mi código? 1241 no es porque ahí está, pero podría estar al ladito, 1246. Pecado al profesor, ¿eh? Siempre me causa problemas. 41. Castigado. Entonces, ahí la aceptación de una herencia efectivamente puede haber por comportamientos del heredero, como si yo, por ejemplo, dijera, ¿sabe qué? Voy a ir a la casa de mi papá, voy a pagar las contribuciones, voy a pedir la posición efectiva porque él ya ha fallecido. Entonces, mis conductas, no digo acepto expresamente la herencia de mi padre, sino que estoy desarrollando comportamientos que hacen, digamos, a los terceros reconocer que yo he aceptado esa herencia. ¿Ven? Son formas. Y nos queda la última, que es el silencio. Gran tema, porque aquí lo primero, el aforismo popular, no jurídico. El que calla, otorga. ¿No? El que no responde, consiente. El que no habla, acepta, no rige acá. Acá el derecho exige manifestación de voluntad. De manera que si va a entender que el silencio puede llegar a ser manifestación de voluntad en un instante, lo hace por excepción. La regla es que la manifestación sea expresa, tácita o gestual, pero no que el silencio llegue a constituir. Y cuando lo ha dicho, es en 3 casos. Cuando la ley así lo establece, por ejemplo, el 2125, cuando habla de personas que ejecutan actos en representación de terceros. Las personas que se encargan de negocios ajenos, dice la ley, están obligados a dar lo más pronto o el más pronto aviso, so pena de pagar los perjuicios, cuando una persona ausente les hace un encargo. Hay que tener cuidado, porque nosotros los abogados no hacemos cargo de negocios ajenos. Entonces, tenemos que dar respuesta. Si no dijéramos nada, alguien me dijo, José Luis, por favor, necesito que alegues en la corte el próximo lunes. Y yo no respondo en toda la semana, no digo ni sí ni no. Como estoy encargándome de negocios ajenos, la ley entiende que mi silencio, 2125, es aceptación del acto jurídico mandato. Gravísimo. Por eso el abogado, la abogada nunca puede dejar en silencio. Siempre tiene que llamar, tiene que decir sí, puedo, no, no puedo. Porque le podrían aplicar este silencio. La otra es la convención. La convención también le puede dar al silencio carácter de voluntad expresada. El caso más típico que van a encontrar ahí en la literatura es el de las prórrogas automáticas de los contratos. Supongamos, arrendamos una casa por un año, si nada se dice, se entiende prorrogado el contrato por otro año más. ¿Ven? Hay el silencio de las partes provocó que el contrato se entendiera prorrogado por un año más. ¿Ven?
Y también hay uno que se llama el silencio circunstancial, que generalmente se da en el ámbito judicial cuando concurren ciertos elementos que le permiten al juez tener por manifestada la voluntad de las partes en el juicio, sobre todo cuando él ha abierto un plazo judicial, para el cual eh, exige que tomen una conducta dentro del juicio, no la toman, entonces el juez entiende que hay ese silencio, significa aceptación. ¿Mm? Bien, digamos, interesante este punto de lo que es la manifestación de voluntad, es el meollo de muchos actos jurídicos conflictivos donde no quedó claro si se expresó realmente voluntad. ¿Mm? Piensen en todas las tratativas preliminares que hoy día tienen fracaso en esto. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ah? Que me dijeron, mira, que entré al Mercado Libre, que me gustó, que cuál es el precio, qué facilidades da, y han pasado 3 o 4 días y uno dice, ¿hay consentimiento o no hay consentimiento? ¿Hay manifestación o no hay manifestación? ¿Alcanzó a decir sí? ¿Alcanzó a decir no? ¿Mm? Por eso la protección del consumidor tiene que ver mucho con esto, con este tema. Bien, estimados alumnos, bueno, qué bueno al menos estar juntos de nuevo en esta clase. Les voy a dejar una tareita sencilla, algo para que ejerciten, más que para que tengamos que cumplir con un deber, para que ejerciten. ¿Ah? El hecho de que no todo sea con nota no significa que ustedes mismos no tomen el desafío de hacer el ejercicio. Y bueno, técnicamente nos veríamos de nuevo el día miércoles, ya porque mañana, o sea, perdón, hoy es martes y mañana tenemos entonces nuestra clase en miércoles. Mientras tanto, cuidarse, cuidar a los papás, cuidar a los abuelos, cuidar a las parejas, cuidar a los hijos. Hay que tener siempre claro que proteger a la familia, no provocando nosotros el contagio. A lo mejor porque a nosotros no nos va a pasar nada, pero ¿qué pasa si las personas que reciben nuestro contagio se enferman? No carguemos con esa culpa. Bien, pues, que estén muy bien y a seguir estudiando mucho. Nos vemos mañana.